¿Qué tal? Piénsalo con un café. Estamos con el ingeniero Agustín Basilio en este septiembre triste, ¿no? La patria ha sido destruida. La patria está en peligro. ¿Quién Está en dijo peligro. eso? Guerrero. Uno de nuestros próceres de la independencia. Y bueno, antier el Congreso, la Cámara de Diputados, en una sesión muy rara, en una sesión creo que hasta ilegal, ¿no? Porque no hay la certeza que fueron los diputados los que votaron. Se votó esta primera parte de la reforma judicial en la historia de este país desde hace 200 años. Creo que es la primera vez que hay un ataque al poder judicial, ni en tiempos de Juárez. Y platícanos, ya los diputados ya aprobaron, la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadanos votaron en contra. El dictamen ya se va a la Cámara de Senadores, donde está ahorita el juego, ¿no? El Senado de la República tiene 128, la mayoría son de Morena, pero hay un grupo de 40 y tantos senadores de oposición y que le falta uno para tener la mayoría absoluta o calificada el Senado. Platícanos, Agustín, ¿qué estamos viviendo? Y sería interesante preguntarle a los millones de mexicanos que están eufóricos por la reforma, si ya leyeron el dictamen de 284 páginas que nos revela este retroceso. Ni siquiera es que no hay un con qué compararlo, ¿no? Bueno, Ángel, mira, realmente el gobierno se está metiendo en problemas sin ninguna necesidad. Ellos tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, así lo determinó el INE, el Tribunal Electoral, pero no tienen la mayoría calificada en el Senado. Les falta un senador. Mientras no consigan el voto de un senador adicional, esa reforma no puede hacerse realidad. Le faltaban 3 y ya lograron someter, comprar. Bueno, lamentablemente a hubo 2 del PRD, ¿no? 2 senadores que hicieron campaña en contra del gobierno, en contra del populismo, en contra del autoritarismo, pero ya cuando vieron que se iban a sentar en el Senado, cambiaron súbitamente de opinión y ahora ya se volvieron partidarios del gobierno. Pero tendrían la cola muy larga. No, yo creo que son personas sin ningún criterio, que son oportunistas, que no tienen principios, que no tienen valores, que solamente tienen intereses, porque es como si tú haces una campaña para casarte con una chica, le prometes muchas cosas, que la vas a hacer feliz, que la vas a darle buena vida, y una vez que te casas, que firmas el acta de matrimonio, entonces ya cambias completamente y te vuelves un ogro. Pues eso es lo que hicieron estos senadores. Pero bueno, con todo y ello, al gobierno le sigue faltando un senador. Mientras no consigan el voto de ese senador, pueden pasar semanas, incluso meses, de que no se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial. A mí me ha interesado ver cómo Ken Salazar, el embajador en los Estados Unidos, el representante de nuestro vecino y de los intereses de muchos empresarios norteamericanos, ha alzado la voz. Ahorita que alza la voz en contra de la reforma, sí es intromisión, pero cuando le sirvió al régimen, era el embajador cuatísimo del presidente. Mira, es natural que estén preocupados nuestros vecinos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, porque tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá un tratado de libre comercio que se llama TEMEC. Y los tratados internacionales están al mismo nivel jerárquico que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la Constitución política de sus países. Porque estos tratados internacionales de comercio establecen reglas muy claras para evitar monopolios,
para conseguir que la competencia sea virtuosa, que no se generen tratos injustos ni a las mercancías mexicanas, ni a los bienes y productos que se producen en Estados Unidos y Canadá. Entonces, claro que hay preocupación pues por los inversionistas mexicanos, canadienses y norteamericanos, de que haya un cambio en el Poder Judicial tan drástico como el que está proponiendo el presidente y en tan poco tiempo. Una reforma de esta naturaleza bien vale pensarla, no una semana, Ángel, tal vez meses o quizás un año, para escuchar qué opinan los embajadores, qué opinan los empresarios, qué opinan los expertos, cómo poder hacer que nuestro Poder Judicial funcione mejor. Todo puede reformarse, pero lo que es una imprudencia y una barbaridad es que el gobierno lo quiera hacer en días. Un berrinche, ¿no? Y que además el presidente saliente le quiere imponer al próximo gobierno un poder judicial diferente, con reglas distintas. Ningún inversionista en su sano juicio, ninguna persona que quiera traer recursos a México para construir una fábrica, para comprar un hotel, para hacer un desarrollo, para hacer una inversión en su sano juicio, jamás va a traer recursos mientras esté en juego uno de los poderes de la Unión, como es el Poder Judicial. Esta crisis que se aproxima es superior a la que tuvimos en agosto de los 76, cuando Luis Echeverría devaluó el peso. Bueno, mira, yo creo que no se compara, porque aquello fue una locura que hizo que el país realmente perdiera toda credibilidad a nivel internacional. Afortunadamente, las locuras que propuso al final de su sexenio López Portillo, pues se vieron ya enmendadas y corregidas en las siguientes administraciones. Pero sí, esa estatización de la banca fue nefasta para la economía mexicana. Basta recordar los niveles de inflación que se llegaron a tener en aquel entonces, que incluso provocó la escasez de bienes de consumo tan elementales como el azúcar, la leche, la pasta de dientes que no se encontraba por ningún lado. Después vino el famoso error de diciembre del 94, cuando se devaluó el peso de algo así de 3, en aquel entonces valía 3.50 el dólar, pasó a 5.8. Bueno, fue también un error muy grave y provocamos una crisis internacional recordada como efecto tequila. Bueno, ahorita, nada más, con la intención de reformar el Poder Judicial, tenemos ya una crisis del peso mexicano que ha pasado de cotizar a 16.5 pesos por dólar a más de 20 pesos hasta hace algunos minutos. Si el gobierno insiste en querer hacer estas medidas precipitadas y reformas mal hechas, puede provocar un efecto tequila 2, una crisis del peso mexicano, una crisis de la economía mexicana que puede repercutir en los países de América y desde luego va a afectar a la economía de Estados Unidos y de Canadá. Y eso es algo que no entiende el gobierno de López Obrador, que tiene que ser cuidadoso en no cometer errores que pongan en riesgo lo que se ha construido durante tantas décadas. En redes sociales está circulando un video que explica el senador Ricardo Anaya también su postura en tres momentos. ¿Nos podrías hacer? Sí, Ricardo Anaya es sumamente inteligente y explica con claridad las tres trampas de esta reforma. Primero, no se cambia en lo esencial al Poder Judicial en cuanto a que va a ser el gobierno el que proponga sus candidatos. Actualmente el presidente es el que propone a los miembros del Poder Judicial. Bueno, con esta reforma el gobierno va a seguir siendo quien proponga a sus candidatos, a las personas que están de acuerdo con el gobierno para que sean jueces y para que sean magistrados y para que sean ministros de la Corte. Esa es la primera gran trampa. El gobierno va a poner a sus incondicionales y nosotros como electores tendremos que escoger entre los incondicionales del gobierno. O sea, eso no va a funcionar como contrapeso. La segunda gran trampa
es que nos van a dar algo así como 25 boletas para que entre 4,000 candidatos seleccionemos a 600. ¿Quién va a tener capacidad para escoger en 25 boletas a 600 candidatos de un universo de 4,000? Eso es una tómbola, eso es una cosa innecesaria que lo único que va a provocar es que no sepamos realmente por quién estamos votando. Y la tercera gran trampa es que en esta reforma proponen un superpoder con 5 magistrados que van a tener facultades para castigar y meter a la cárcel a cualquier juez que consideren que no está apoyando al gobierno. Este proyecto no es nuevo. Ya Antonio López de Santana lo había hecho en el siglo XIX. Imagínate, estamos regresando prácticamente 200 años. Entonces, por eso es que hay muchas voces que se han levantado en contra de estudiantes, de maestros, de expertos, de trabajadores del Poder Judicial, porque uno de los grandes males que trae esta reforma es que destruye la carrera judicial. Es decir, ahora para llegar a ser juez, magistrado, ministro, tienes que pasar por muchos filtros, tienes que acumular mucha experiencia, tienes que lograr pasar exámenes y hay un proceso ordenado para que vayas ascendiendo en las responsabilidades. Por eso es que el Poder Judicial es uno de los poderes que mejor funcionan en este país. Se puede mejorar, pero no destruyendo es como mejoras al Poder Judicial, sino haciendo reformas adecuadas que tienen que pensarse bien, y para pensar se necesita tiempo, porque actuar sin pensar te va a llevar al error. Sí, yo creo que esta división de poderes que desde 1824 tiene la Constitución, hoy se borra, ¿no? El Ejecutivo quiere controlar todo. El Ejecutivo quiere tener el control del Legislativo, ya lo tiene. Quiere tener el control de los senadores, no lo tiene todavía. Pero con estas reformas pretende el control del Poder Judicial. Todo con el fin de controlar el presupuesto. Y el gobierno de López Obrador y el de la señora Sheinbaum pretenden tratarte como antes, el famoso papá gobierno benefactor que le dice a sus hijos: tú no me pidas dinero, ni a su esposa, no me pidas dinero porque yo sé lo que necesitas y yo te voy a comprar las cosas que tú necesitas, pero yo soy el dueño del dinero. Ustedes confórmense con lo que yo les dé. Un país que de veras se precie de ser libre necesita no un papá gobierno, necesita un gobierno que no se meta en todas las decisiones que tú como hijo, como esposa quieres tener. Un buen gobierno es aquel que le dice al hijo, que le dice a la esposa: aquí está la quincena, confío en que lo vas a saber administrar. Aquí está, hijo, el dinero que necesitas para la escuela, utilízalo correctamente. Yo me encargo de pagar los impuestos, la luz, las reparaciones. Pero aquel gobierno que quiere controlar todos los recursos y que cree que él sabe lo que tú necesitas, es un gobierno paternalista, y eso lo que mata es la iniciativa de las personas, destruye la inversión, destruye la generación de empleos y lleva irremediablemente a las naciones a la miseria y a la pobreza, como ya lo estamos viendo en Cuba y en Venezuela. Una última pregunta. Tú estás cercano a la prensa germana. ¿Qué dicen los alemanes? Mira, todavía no he visto qué dice Deutsche Welle, me gusta mucho lo que han reportado, pero yo ya vi algunas notas en la prensa británica de Inglaterra, en algunas otras notas en periódicos de Estados Unidos, en donde están muy preocupados por esto que está haciendo el gobierno, que no tiene necesidad de hacerlo con esta velocidad, de esta forma precipitada. El gobierno quiere a fuerza hacer una reforma en días, cuando puede ser una reforma muy bien planeada en meses. Pareciera técnicamente un golpe de Estado, ¿no? Una necedad. Yo más bien le veo cara de necedad, de una desesperación por el actual presidente, su regalo, de meter una reforma completamente absurda, de manera precipitada,
y dañando sobre todo la economía del país. Pues Agustín, estamos pendientes y piénsalo con un café, porque al Senado llega en el día de el miércoles, creo, ¿no? Pues están atrasando la entrega al Senado porque no tienen ese senador. Les falta un senador, no pueden, entonces están ganando tiempo para ver si convencen a un senador. Un cañonazo, como decía Álvaro Obregón, ¿no? Mira, yo espero que no pase nada de eso. Confiemos en que la providencia y los senadores se mantengan firmes y esta reforma nunca pase. Hasta pronto. Hasta pronto.